Es muy común que hablemos de pecados, pero por lo general recordamos aquellos que son más obvios y graves, como pueden ser el adulterio, la blasfemia contra el Espíritu Santo o el asesinato. Pero hay otro tipo de faltas a las que no les damos tanta importancia, pero no por eso dejan de ser menos significativas ante los ojos de Dios y se han vuelto muy habituales en nuestro diario vivir, que las pasamos muchas veces inadvertidas. Estos tipos de pecados también ofenden gravemente el corazón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a liberarnos de las obras del diablo. Por lo tanto, es esencial comprender que todo pecado, sin importar su gravedad, nos aleja de la presencia de Dios y nos conduce hacia la muerte espiritual. Es decisivo reconocer nuestros errores y arrepentirnos. Recordemos que la Biblia nos enseña que quien comete pecado está en sintonía con el diablo, ya que el diablo fue el primero que pecó. Por lo consiguiente, es crucial optar por un arrepentimiento sincero. Hoy analizaremos 4 tipos de pecados muy comunes, los cuales causan daño muy grave en nuestra relación con Dios. Pero antes de iniciar, si aún no te has suscrito al canal, te invitamos para que lo hagas y actives la campanita de notificaciones. Este apoyo nos animará a continuar con nuestra misión de difundir la palabra de Dios. Muchas gracias por ayudarnos. El primer pecado por el que vamos a empezar es el de la mentira. Los proverbios nos enseñan que el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con sinceridad. A veces pensamos que una mentira ocasional no traerá ninguna consecuencia. Sin embargo, debemos saber que la mentira y la deshonestidad traen graves consecuencias en las relaciones entre las personas y la sociedad. Un ejemplo de este pecado es la historia de Ananías y su esposa Zafira en la Biblia, que vendieron una propiedad y ofrecieron donar el producto de aquella venta a la iglesia. Pero una vez obtuvieron el dinero, solo donaron parte de las ganancias y escondieron la otra parte, mintiéndole al apóstol Pedro. Dios reveló la verdad y pagaron con sus vidas aquella osadía. Pedro los acusó de mentir al Espíritu Santo, no a los hombres, y Ananías murió en el acto, mientras Zafira seguía mintiendo y finalmente también murió. Al final, los dos pagaron las consecuencias de sus mentiras. Esta historia nos recuerda la importancia de la honestidad y la verdad en nuestras vidas. Debemos ser sinceros con los demás y con nosotros mismos. De lo contrario, podemos enfrentar consecuencias muy dolorosas, como le sucedió a Ananías y a su esposa. A Dios no le gusta la mentira y no le agradó que le hubieran mentido al apóstol Pedro. Es imperativo abandonar para siempre la mentira, porque el Señor desprecia los labios mentirosos. Debemos elegir a Cristo y por tanto la verdad en nuestro diario vivir. El segundo pecado es el egoísmo. El apóstol San Juan, en primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos recuerda: en esto conocemos el amor. Cristo dio su vida por nosotros y nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Debemos compartir nuestros bienes y todo aquello que podamos con aquellos hermanos que estén en dificultad. De lo contrario, no pertenecemos o no permanecemos en el amor de Dios. El amor se expresa con acciones concretas, no solo con palabras. En este mundo materialista en el que vivimos es muy fácil caer en el egoísmo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo amando a los demás con gestos concretos. No se puede ignorar a los que están pasando dificultades y mucho menos pensar que el problema es responsabilidad de otros. Para ser cristianos de verdad, debemos imitar las enseñanzas del Maestro, que es Cristo. De lo contrario, solo estamos corriendo el riesgo de ser como aquel sacerdote y ese levita de la parábola del buen samaritano. En la historia de la parábola del samaritano y el levita, el Señor Jesús nos enseña que el egoísmo de muchas personas que dicen creer es un grave error. El sacerdote y el levita tenían la obligación de ayudar a un hombre que estaba en dificultad y moribundo, pero les pudo más el egoísmo y no lo hicieron. Es decir, eligieron caminos diferentes para no ver la necesidad del prójimo. Esta forma de proceder demuestra
que no tenían una verdadera relación con Dios y menos con los demás. Estaban llenos de hipocresía. Es cierto que no podemos resolver todos los problemas de los demás, pero como cristianos estamos llamados a tener compasión por el dolor de los demás. El egoísmo es pecado porque demuestra una falta de amor a Dios en nuestro corazón. El tercer pecado común es la envidia. San Pablo en su carta a los Gálatas nos advierte que debemos vivir según el Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanidosos, irritándonos unos a otros, sino tratemos de apoyar y estimar a los demás. La envidia nos puede llevar a la ruina, no solo de la económica, sino también a la ruina espiritual. El desear constantemente lo que otros tienen se convierte en envidia. El envidioso jamás se alegra por la felicidad de los logros de los demás e incluso puede llegar a odiar a los demás por lo que poseen. Un ejemplo de envidia lo encontramos en la Biblia cuando las mujeres celebraron la victoria de Saúl y de David, pero Saúl empezó a envidiar a David y esto lo llevó a quedar espiritualmente ciego, pues en lugar de regocijarse por el éxito de su ejército, centró su atención solo en el éxito de David y esta actitud provocó su caída y la destrucción de su reino. No dejes que la envidia te aparte del camino del Señor y déjate guiar por el Espíritu de Dios. El cuarto pecado común es la rebelión. Muchas veces nos rebelamos contra Dios por motivos meramente insignificantes. Constantemente nos estamos quejando de la falta de bondad del Señor porque creemos que no escucha nuestras oraciones. Lo cierto es que subestimamos este tipo de pecados, pero la rebelión es un pecado grave. Incluso este pecado de rebelión es equiparado al pecado de la brujería por el mismo profeta Samuel. Dios desprecia la rebelión hasta el punto que en la Biblia vemos cómo el Señor envió un terrible castigo a los judíos en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Algunos se rebelaron contra Moisés, lo que significaba rebelarse contra el Señor. Moisés oró y el Señor determinó que cualquiera que escogiese sería considerado santo. Al día siguiente, Coré y otros 250 hombres se rebelaron contra Moisés, ofreciendo incienso en el tabernáculo, acto que solo le estaba permitido a los sacerdotes. En respuesta a este acto de desobediencia, el Señor abrió un gran abismo que se los tragó a todos al instante. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero ignoramos la voluntad del Señor. Toda rebelión conduce a una trampa mortal cuyo resultado no será otro que solo problemas. Debemos seguir siempre la voluntad de Dios. Son muy numerosos los pecados con los que ofendemos a Dios y con los cuales entristecemos el corazón de Dios. Pero en este video solo hemos hablado de 4 tipos de pecados. Si crees que los has cometido, sería bueno que busques el perdón de tus errores, pues solo Dios es capaz de transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Y recuerda, el Señor Jesucristo te ama infinitamente. Te invitamos para que compartas este video con tus amigos, te suscribas a nuestro canal y nos apoyes dando me gusta a este video. Deja tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios de este video. Dios te bendiga.